tardes a todos. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, maestra. Licenciada. Bienvenidos al curso de Teoría del Proceso. Estamos trabajando la semana número 5. El tema que vamos a abordar esta semana es el tema de la competencia procesal, recordándoles que esta sesión está siendo grabada. Vamos a ver qué es la competencia. Dentro del derecho de la teoría general del proceso, entendemos que la competencia está definida como el campo de lo que es la competencia que puede afirmarse, que se entiende que por ella se encuentra el límite dentro del cual el juez puede ejercer sus facultades jurisdiccionales. Esta es una definición del tratadista Alsina. Se considera que es la aptitud que tiene el juez para administrar justicia en un caso determinado o la atribución a un determinado órgano con preferencia de los demás órganos de la jurisdicción, según el tratadista Huasca. Entonces, entendemos como la competencia, la facultad que tiene el juez de administrar justicia en determinada área, en determinado caso. Sabemos que dentro del derecho común existe una clasificación de ramas del derecho. Asimismo, es la competencia del juez según la rama del derecho. Esto quiere decir que aspectos de familia los conoce un juez de orden familiar, aspectos del ámbito penal los conoce un juez en el ámbito penal y así sucesivamente. Entonces, entendemos a la competencia, a esa aptitud que tiene el juez de administrar justicia en un caso concreto. Ahora vamos a ver la naturaleza jurídica de la competencia. Entendemos como la naturaleza jurídica de la competencia por razón del territorio, de la materia, de la cuantía, del grado y del turno. Actualmente, en Guatemala tenemos una clasificación en donde la Corte Suprema de Justicia emite resoluciones en la cual se establecen a qué juzgado corresponde conocer por la materia que sea, por la cuantía, por el grado, por el turno, pero en sí por el territorio. Entonces, estas son disposiciones que emite o actualizaciones que emite la Corte Suprema de Justicia en este caso, ¿verdad? En donde delimita cuáles son por razón del territorio. Tenemos esta prácticamente la competencia es el ámbito en donde las partes están obligadas a someterse por sus acciones, ¿verdad? Dependiendo del proceso, ante el juez que le compete y que pueda resolverlas o no, ¿verdad? Entonces, tenemos estas definiciones. Entonces, por territorio es esa facultad que tiene el juez de administrar la justicia y en base, digamos, al territorio del Estado, y estas son definidas específicamente por la Corte Suprema de Justicia. Por razón de la materia, es ese conocimiento de las acciones personales, reales o mixtas, y estas según la circunscripción de cada juez, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para algunos, como les indicaba hace un momento, es en base a cómo se divide, digamos, el derecho. Algunas acciones son acciones civiles, por ejemplo, acciones penales, acciones laborales, y algunos otros es mixta. Entonces, dependiendo de la materia que se trate, en específico puede ser en el ámbito civil, en el ámbito de familia, en el ámbito penal, en el ámbito laboral. Tenemos por razón de la cuantía. Este se refiere a la importancia que tienen las acciones económicamente hablando en relación al litigio que conoce cada juez, y esto depende de la cuantía. Digamos, si las acciones tienen aspectos económicos, entonces
eso depende de la cuantía del litigio al resolverlo. Entonces, algunos jueces conocen hasta cierto monto de primera instancia y si no, son los jueces menores, que en el caso de Guatemala son los jueces de paz. Entonces, existen, digamos, los jueces del ámbito del juzgado de paz, conocen hasta un monto y del ramo civil hasta otro monto. Es decir, pueden ser también por razón de grado. Entonces, por ejemplo, en Guatemala existen los grados de juzgado, los jueces menores son los jueces de paz, los jueces de primera instancia, y cuando ya conocen en segunda instancia, en este caso sería en la Corte de Apelaciones, ¿verdad? Y ya los magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia de esa manera escalonada. Por razón del turno, esto se refiere a que los jueces, teniendo la misma competencia por territorio y por materia, ocupan esta por razón del turno, dependiendo en Guatemala actualmente en relación específica a la hora. También hay jueces que se encuentran de vacaciones y hay un grupo de jueces que se encuentran gozando, digamos, cubriendo el tema de vacaciones. Y hay juzgados que cubren audiencias en días y en horas inhábiles, ¿verdad? Para recibir o tramitar actuaciones específicas del tribunal cuando éste se encuentre cerrado. Entonces, tenemos la competencia especial. Aquí en la competencia especial establece que para evitar que la limitación de la jurisdicción genere nulidades a los actos realizados por los jueces incompetentes, y cuando se declara un juez incompetente, cuando no le corresponde al territorio, no le corresponde a la materia o la cuantía. Entonces, por ejemplo, puede ser un juez incompetente que conoció, por ejemplo, un juzgado de turno, pero un juzgado de paz de turno, pero no podía conocer porque por la cuantía debía conocer un juez de primera instancia. Y entonces ya se va por el tema de la cuantía. Entonces, eso es generar un juez incompetente por cualquiera de las razones relacionadas que la ley establece, a excepción del principio general y básico. Entonces, por estas razones es que un juez puede declararse, digamos, declararlo o declararse él incompetente, en el sentido de que, por ejemplo, un caso que llegue al juzgado de turno, un torre tribunales, no lo puede conocer y él mismo se inhibe de conocer por razón de la cuantía, por ejemplo. Entonces, o por ejemplo, se da mucho en el tema de que cuando el juez no entra a conocer una petición concreta porque no le corresponde por la materia. Por ejemplo, en una audiencia, en un proceso de divorcio ordinario. Yo leí recientemente una sentencia, no llevé yo el proceso, solo tuve a la vista una sentencia de divorcio por la vía ordinaria, en donde una de las partes solicitaba que el juez se pronunciara en cuanto a la pensión alimenticia dejada de pagar. El asunto es que les estaba ventilando un proceso de divorcio. Entonces el juez hace el razonamiento que no le corresponde. Entonces él se inhibe, digamos, no entra a conocer esa petición porque él expresa dentro del apartado de considerandos que no es su competencia. Entonces, esto es muy importante. Entonces, si el juez no lo reconociera en la sentencia, digamos, y se pronunciara respecto a algo que no es de su competencia, existen medios para impugnar, ¿verdad? Por una razón, porque no le compete conocer por razón de la materia. Entonces, tenemos la competencia especial, que la competencia especial es el del fuero común, puede ser común o el fuero militar. El fuero digamos, común es bueno, el fuero es en la Constitución Política de la República, es la que determina que ninguna persona puede ser juzgada o sometida a un proceso sin haber sido citada, oída y vencida ante un juez establecido plenamente, y eso lo vamos a encontrar en el artículo 12, que es nuestro fundamento del artículo del derecho de defensa.
Ahora bien, existe un fuero común que es el que rige a las personas civiles y todas las acciones civiles. Y ahora existe un fuero militar en donde se ordena el juzgamiento de las personas que forman parte del ejército de Guatemala, porque los miembros del ejército no pueden ser juzgadas por tribunales civiles. Entonces, en ese sentido, a ellos se les compete el juzgamiento de orden militar. Cuando ocurre esta competencia especial de orden militar, los jueces, digamos, que integran que tienen a cargo tutelar el proceso de orden militar, también todos son de rango militar. Pueden los abogados de la defensa pueden ser de orden civil, sí pueden. Lo único es que tienen que conocer cuál es el procedimiento que se lleva dentro de un juicio de orden militar. Son muy parecidos, pero, por ejemplo, hay especificaciones, o sea, es muy parecido al procedimiento que se lleva en el fuero común, pero sí hay que conocer un poco cómo es el proceso en el orden militar. El licenciado Osman levantó la mano. Efectivamente, doctora, nada más solo tengo una duda. Con respecto a la justicia militar, existe un tribunal militar. Sí. ¿Eso es para los oficiales ya graduados de la escuela politécnica o para los de rango hasta sargentos que han sido reclutados automáticamente en cada zona militar? Solamente, doctora. Gracias, licenciado. Yo tengo entendido que son todos aquellos que tienen ese, digamos, que pertenecen, que son parte del ejército de Guatemala. Entonces, quiere decir que son todos los rangos que el ejército tiene. Yo, por mi experiencia dentro de mi profesión, tuve la oportunidad de asistir en calidad de defensa en un proceso militar. Entonces, es como un poco diferente el proceso, pero sí tengo entendido que todos son los que se juzgan allí, todos tienen que formar parte, digamos, el que está siendo juzgado, parte de las filas del ejército, no importa el rango. Y el procedimiento es un poco parecido al procedimiento penal común, pero tiene nombres diferentes, digamos, algunas actuaciones, y de hecho el juez por supuesto que tiene un rango militar alto, ¿verdad? Entonces, lo único que sí pude, digamos, en la experiencia que tuve en esa audiencia, que la defensa sí podía ser pues de orden común, no necesitan que los abogados sean de rango militar. Entonces, sí, deben formar parte del ejército de Guatemala para poder ser juzgadas en estos tribunales. Y toda persona que no tenga ese rango militar, pues ya se pertenece al fuero común, ¿verdad? Tenemos la perpetuatio jurisdictionis. Este es una competencia de los órganos jurisdiccionales para conocer determinadas acciones, esto según la doctrina. Por ejemplo, hay juicios, por ejemplo, sabiendo, es un proceso que se desarrolló, digamos, en la tramitación de los jueces donde se hacía valer la excepción de la incompetencia. Entonces, de aquí es donde viene la acción, que es el medio que se concede, concedido por las leyes para ejercitar en juicio el derecho que le compete a cada quien. Entonces, tenemos también la conexión o fuero de atracción. Este fuero de atracción, por ejemplo, se da cuando existen situaciones conexas y se les puede atribuir a un juez o a un tribunal conocerlas por razón de la competencia. Entonces, el fuero de atracción se da, por ejemplo, en los procesos sucesorios, en donde se discute en qué juzgado debería tramitarse. Por ejemplo, si diversas personas que están interesadas en la mortual tienen diferente domicilio. Por ejemplo, si es una propiedad, por decirles un ejemplo, una propiedad que se encuentra ubicada en Xela,
Y, digamos, algunos de la mortual que tienen interés en ese proceso que está llevado ante un órgano jurisdiccional, unos viven en Zacapa, por ejemplo, y otros en la ciudad de Guatemala. Entonces, aquí por conexión del fuero de atracción, el proceso se debe llevar donde está la propiedad, por ejemplo. Ahora bien, pueden llevarse procesos que estando el bien inmueble, en este caso hipotético de un proceso sucesorio que se encuentra en Xela, por ejemplo, y todas las partes residen en la ciudad de Guatemala, puede llevarse a cabo porque las personas, digamos, no están obligadas a llevarlo. Entonces, puede, por razón del domicilio de quien inicia el proceso, del actor. Entonces, si nadie se opone, entonces esto puede tener por la conexión o por el fuero de atracción, ¿verdad? O, por ejemplo, en algunos contratos, las personas renuncian al fuero de su domicilio, entonces están aceptando el fuero de atracción. Ustedes han leído en algunos contratos donde dice, yo renuncio al fuero de mi domicilio y consigno para recibir notificaciones tal dirección. Cuando consignan ese término, quiere decir, por ejemplo, si el contrato se ventiló aquí, se suscribió y se autorizó aquí en la ciudad de Guatemala, y la persona, la actora, digamos, promueve el proceso en su domicilio que fuera Petén, como esta persona renuncia al fuero de su domicilio, acepta el fuero de atracción y entonces tiene que presentarse, ¿verdad?, en el tribunal jurisdiccional, por ejemplo, de Petén, o el tribunal donde la persona, donde el actor acciona. Esa es la competencia especial. Vamos a ver los sujetos procesales. Son sujetos procesales las personas naturales o jurídicas que se constituyen en el proceso para pretender en la solución de un conflicto de intereses, asumiendo derechos, deberes, cargas y responsabilidades. Entonces, los sujetos procesales son esas personas, en primer lugar, la que pretende o la que reclama el derecho y a la persona que se reclama en un conflicto de intereses y todos aquellos que tengan cargas, derechos y deberes y responsabilidades inherentes al juicio. Por ejemplo, ¿quiénes pueden ser? Según las clases de sujetos procesales, bueno, en este caso los sujetos procesales pueden ser, por ejemplo, los actores, los demandantes en un proceso civil, mercantil, laboral, o por ejemplo, el querellante adhesivo, si fuera un proceso penal, o todos aquellos sujetos que son llamados a demandar, que son denunciados en el proceso, ¿verdad? Es decir, a estas personas se les considera sujetos procesales. Entonces, es esta parte, ¿verdad? Tenemos las clases de sujetos procesales. Dentro de las clases de sujetos procesales encontramos a los simples, múltiples o plural, principales, accesorios, originales, intervinientes o terceros, con intereses propios y sin intereses propios. Vamos a ver, los simples es el sujeto procesal que está integrado por una persona, un sujeto a derecho. Por ejemplo, en un divorcio. Entonces, este es simple, ¿verdad? Es un actor y él es una persona que está sujeta a un derecho y está accionando. Múltiples o plurales son aquellos sujetos que están integrados por varias personas, por varios sujetos, ya sean activos o pasivos. Entonces, por ejemplo, en múltiples o plurales pueden hacer aquellos procesos en donde, por ejemplo, en materia laboral, diferentes trabajadores demandan a un mismo patrono en un mismo proceso, por ejemplo. Entonces, estos son sujetos procesales que están integrados por varias personas en contra de un actor o en contra de varios actores. Principales son sujetos procesales que se desempeñan en el proceso preferentemente. Su participación es personal, independiente a la litis. Accesorios son sujetos procesales que se desempeñan en el proceso como ayudando, es decir, ayudan a los sujetos principales. Entonces, es decir, que ellos no están participando en la pretensión procesal, ¿sí? Solo ayudan a los sujetos principales.
Los sujetos originales, estos son esos sujetos procesales que comparecen al proceso en calidad de demandante o demandado, acusador o acusado, de varios o unos. Entonces, son esos sujetos que figuran desde el inicio del proceso. Por ejemplo, los sujetos originales, podemos decir, un actor que está solicitando el divorcio, entonces eso también viene siendo un sujeto procesal simple, porque es ese sujeto que está integrado por una persona sujeta a derecho, ¿verdad? Y en este caso es el principal porque es el sujeto procesal que se desempeña, digamos, su participación es principal dentro de la litis, ¿verdad? Tenemos, solo voy a terminar, licenciada Ilse, intervinientes o terceros son los sujetos procesales que comparecen en el proceso posteriormente, es decir, que no han iniciado la demanda hasta que el órgano jurisdiccional los manda a llamar. Entonces, se recuerdan que la semana pasada, creo, estaba la pregunta si es, digamos, qué pasa con los testigos que no quieran incorporarse a un proceso, como son llamados a declarar por el juez. Entonces, a esto se les denomina intervinientes o terceros, porque de alguna manera no promueven un proceso, sino que son llamados a, no son, el sujeto no es un principal o un originario, ¿verdad? Que acciona el proceso, sino que es llamado. Entonces, es decir, ahí en este caso pueden ser los testigos que pueden ser obligados cuando la persona no está pidiendo, ¿verdad? O no está de acuerdo, o los voluntarios cuando generalmente se les habla previamente a los testigos si pueden colaborar en un proceso, ¿verdad? Entonces pueden ser obligados o voluntarios. Con intereses propios son esos sujetos procesales que se manifiestan en el proceso tener intereses en alguna cosa en específico, y sin intereses que los sujetos definitivamente no tienen ninguna intención. Por ejemplo, no son sujetos procesales, sin interés, no son sujetos procesales, ¿sí? Pero de alguna manera tienen una participación dentro del proceso. Por ejemplo, sin intereses propios puede ser tal vez la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, cuando se les da audiencia, por ejemplo, a la Procuraduría General de la Nación o al Ministerio Público, definitivamente la ley les obliga a ser parte de, por ejemplo, si se considera que el Estado está siendo violentado. Por ejemplo, en el tema de tributos o, por ejemplo, dejados de percibir. Pues dentro de estas audiencias se incorpora, por ejemplo, los abogados de la SAT, ¿verdad? Que representan los intereses de la SAT, pero también la Procuraduría General de la Nación porque se considera que los intereses del Estado están siendo violentados. Entonces, en muchos procesos sí se llama a la Procuraduría General de la Nación, aunque no sea, digamos, una parte originaria o simple que promovió el proceso, pero por ley están como obligados a comparecer. Vamos a ver, aquí tengo la licenciada Ilse, había levantado la mano primero. Licenciada. Gracias, licenciada. Solo quisiera saber el fundamento de derecho de lo que estamos viendo el día de hoy, en dónde lo podemos encontrar, porque siento que vamos algo rapidito y, digamos, usted nos va dando las explicaciones, pero para poder después leerlo detenidamente. Licenciada, esto es doctrina. Doctrina, ok. Licenciado Gerson. Gracias, maestra. Era casi lo mismo, solo que le iba a preguntar, como he visto que en sus últimas diapositivas solo nos pone los títulos, entonces, ¿qué libro nos recomienda poder utilizar para poder estudiar, para poder, yo pienso que en el tiempo, de aquí a un breve tiempo, lo que podemos haber captado el día de hoy de lo que nos dijo, se nos va a ir perdiendo esa noción o ese conocimiento. Entonces hay que ampliar o repasar eso con algún texto. Solo quería pedir su recomendación de texto para que podamos estudiar más ampliamente lo que usted nos está comentando ahorita. Bueno, muchas gracias, Lic. Me asusta que me diga eso, porque al inicio del curso yo les trasladé el programa del curso y recuerdo que en la primera clase vimos qué libros podían leer y les mostré en pantalla el libro con el que estamos trabajando, que es una de las bases. Entonces, sí tendríamos que ya tener ese material, porque ¿cuándo es que tenemos nosotros el examen? 23.
Ay, no, 23, imagínense. No, entonces, vamos a ver, aquí tengo yo por aquí. Ya Tengo, ves, sí, doctora, usted puso puso la bibliografía. ¿Qué libro era? sí, aquí hay, digamos, vamos a ver, aquí, sí, ahí tenemos que ir con la lectura porque el derecho no nos podemos, digamos, atener a las clases porque saben ustedes que esta clase es una clase de 45 minutos, y bien lo dice la licenciada ahí, se vamos volando, porque yo tengo que cubrir por lo menos un poco el contenido. Entonces sí me tienen ustedes que colaborar con la lectura porque si no, no nos va a ir bien. Vamos a ver. Ay, ¿qué hice esto? Entonces, si gustan, yo les vuelvo a compartir el programa de la clase. Ahí está una bibliografía sugerida. Entonces, para que ustedes puedan apoyarse. Yo no sé si fue en este curso que ustedes compartieron hasta el libro en digital. Ay, no encuentro mi programa. Sí, por ahí hay otro, ¿verdad? Del licenciado Mario. Estos son los bases, ¿verdad? Aquí está. Ay, aquí lo tenía atrás. Vamos a ver. Sería el programa lo tiene así. Crista Ruiz Castillo de Juárez, Teoría General del Proceso, el licenciado Mario Aguirre Godoy, Derecho Procesal Civil, y Mario Eduardo Gordillo Galindo. Entonces, estos son los que están sugeridos en el programa de la universidad, que se los compartí, si los pueden volver a compartir ahí o se los vuelvo a reenviar. Y prácticamente este es el libro de la licenciada Crista Ruiz Castillo Juárez, que es como prácticamente es el programa para que ustedes puedan, digamos, seguir complementando, ¿verdad? Sí, sería importante. Doctora. Sí, licenciado Osman. Osman Montepeque, le saludo. Fíjese que yo tengo el libro de Luis Dorante Tamayo, Teoría del Proceso, y es muy similar a lo que nos está dando. Sí. No importa de qué autor, mire, la teoría del proceso y la doctrina es... El editorial Parrúa, quinta edición. Ah, muy bien, y perfecto. Es parecido ¿sí? A lo que está dando. Palabras más, palabras menos. Por ejemplo, en el examen, si yo les pregunto, ¿verdad? ¿A quiénes se consideran sujetos procesales? Todas las personas naturales o jurídicas que se constituyen en el proceso, tal cosa. Palabras más, palabras menos de algunos autores. Recordemos que, digamos, yo siempre les recomiendo en la doctrina que uno, sí es importante que en derecho leyamos, digamos que pues le demos lectura a unos 2 o 3 autores porque siempre pues cada quien maneja su criterio, ¿verdad? Y entonces es donde uno logra tener su propio criterio. Ahí es donde logramos como abogados tener un criterio, ¿verdad? Es decir, para usted qué es la jurisdicción y qué es la competencia. Palabras más, palabras menos, pero no nos vamos del sentido de la institución, ¿verdad? Muy bien. Tenemos la capacidad... No me había percatado, sí lo anoté en la primera clase, muchas gracias. Ah, bueno. Está bien, pero todavía tenemos semana para estudiar. Gracias. Porque es que este curso es mucho. Esto es bien, para mí, yo les dije en la primera clase, para mí que debería ser doble periodo, pero nos quedamos cortos, entonces voy así como dijo la licenciada rapidito. Bueno, capacidad y legitimación de los sujetos procesales. ¿Qué es la capacidad procesal? Es esa aptitud, ese término de aptitud lo vemos en derecho civil, es la facultad que tiene la persona, en este caso jurídica, para ser titular derechos, cargas, obligaciones de carácter procesal, según WASP. Es la facultad de las personas para ser titulares de derechos procesales, someterse a cargas del proceso y asumir responsabilidades que se derivan de la tramitación. Entonces, esa capacidad procesal es esa aptitud jurídica que tienen. Cuando yo creo que ustedes ya están llevando derecho procesal, ahora lo creo que no sé. Pero, por ejemplo, hay una parte en donde se establece que si bien es cierto, los menores de edad tienen facultad, digamos, no tienen limitaciones. Hay una parte en el derecho laboral donde sabemos que hay menores de edad que pueden pedir una autorización expresa para que puedan trabajar, ¿verdad? El tema de menores es un poco delicado, pero si ellos tienen esa facultad y tienen el permiso para trabajar, en algún momento tienen esa legitimación procesal.
Entonces, eso dice la doctrina. Yo, en mi experiencia profesional, nunca he llevado un proceso de menores de edad en materia laboral, nunca, ¿verdad? Y si lo llevara, tendría que pedir el auxilio de los padres. Pero estos son alcances doctrinarios, ¿verdad? Muy bien, legitimación procesal activa. Corresponde al sujeto activo, al actor, al demandante y al acusador. Legitimación procesal pasiva corresponde al sujeto pasivo, al demandado y al acusador. Entonces, la legitimación procesal activa, por supuesto, es el que inicia el proceso. ¿Quién lo va a iniciar? El actor, el demandante, el trabajador, el que tiene el derecho a recibir la pensión alimenticia, ¿verdad? Y la legitimación procesal pasiva es el sujeto que está siendo demandado, el acusado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, puede ser, en un caso de una demanda de derechos laborales, puede ser el patrono. Ahora bien, en derecho laboral no siempre pertenece a la parte pasiva el patrono. Hay procesos en el ámbito laboral donde el patrono demanda al trabajador. Ejemplo, sabemos que la mujer en estado de gestación o embarazada tiene derechos de inamovilidad en el ámbito laboral, pero por ejemplo, si la trabajadora en estado de gestación tuviera, digamos, causales de despido, el patrono tiene el derecho de pedir la autorización al juez para despedirla y tiene que expresarle al juez las causales por las que considera que debe ser despedida. Una vez el patrono obtiene la autorización del juez para despedirla, entonces el patrono tiene el derecho de despedirla, pero eso solamente con autorización judicial, porque como tiene derechos por estar en estado de gestación embarazada, tiene derecho a inamovilidad. Entonces, hay casos en el ámbito laboral donde el patrono es el que tiene la legitimación procesal activa, ¿verdad? No necesariamente pasiva siempre. Solo, perdón, licenciada, que la interrumpa ahí. Entonces, para que el patrono haga eso, no es que lo haga con el juez, tiene que iniciarle un proceso donde el empleado se da por enterado y lo tiene que vencer en ese juicio. No. ¿De esto sí o estoy mal? No. Fíjese que sí tiene que llevar un proceso en el juzgado laboral, a través de los incidentes. Vamos a ver, es un proceso ordinario, es un proceso ordinario de solicitud de despido directamente y cuáles son las causales. El asunto es que tendría que estar en los primeros meses de gestación porque ya sabemos que esos procesos no son tan rápidos, pero el patrono la puede despedir en este caso en específico, a la mujer en estado de gestación hasta que emite una sentencia el juez y declara con lugar el despido justificado. De lo contrario, un patrono no puede despedirla así. Sí la puede despedir, pero le va a tener que pagar su indemnización y los meses de posparto es decir, es un poco complicado hacer el despido a una persona. Los sueldos caídos. Y sí, ese es el problema. Entonces, yo, la verdad, como asesora, yo no lo aconsejo, mejor que se espere o se inicia el proceso. Si están los primeros meses de gestación, iniciamos el proceso para pedirle al juez que la despida. Entonces, algunas veces es mejor porque después tiene todavía el periodo de lactancia, ¿verdad? La hora materna. Entonces, si en realidad sí tenemos causales suficientes que demostrarle al juez, pues llevamos el proceso, ¿verdad? Y es el juez el que decide si nos da la autorización para despedirla o no. Pero sí tenemos que solicitarle al juez. Ok, gracias, licenciada. Muy bien. Entonces, sí hay que... A veces sí es necesario, ¿verdad? Dependiendo, sí, y saber si existen causales, ¿verdad? Y si los podemos demostrar. Muy bien. La representación procesal. Mediante la representación procesal, una persona actúa en el proceso en nombre de otra desde el inicio. Y aquí sabemos que, por ejemplo, en el caso de los menores de edad, en un juicio de pensión alimenticia, sabemos que es quien tenga la patria potestad o quien tenga en poder al menor el que inicia el proceso en representación del menor.
porque tiene pues la patria potestad, ¿verdad? En este caso pueden ser los padres o los tutores. Por ejemplo, si los padres fallecieron y los abuelos están a cargo del menor, por ejemplo, quien puede representar al menor son los abuelos, sí y solo sí, han llevado un juicio de tutela. Entonces, digamos, de hecho, lo tienen, pero legalmente en un juicio sí tienen que presentar su tutela. Entonces hay que hacer un proceso de tutela. Los interdictos también, todos aquellos que son declarados interdictos, únicamente el juez los puede hacer la declaratoria de estado de interdicción, que puede ser, por ejemplo, por digamos, enfermedad del alcoholismo, por drogadicción, o porque tengan alguna enfermedad mental, ¿verdad? Son incapaces de valerse por sí mismo, y entonces se lleva un proceso en los juzgados de familia para solicitar la declaratoria de estado de interdicción. Una vez emitida la sentencia, se inscribe en RENAP y ahí aparece quién es el tutor y el protutor para representar a los interdictos. Entonces, tenemos también los funcionarios públicos, que sabemos que una representación procesal, en este caso, es a través de su nombramiento. Las entidades privadas tienen que ser a través de un nombramiento, o las cooperativas también a través de un nombramiento, todos debidamente inscritos en donde corresponde. Por ejemplo, son funcionarios públicos, es a través del acta de toma posesión, que es generalmente, como yo las he visto, es, por ejemplo, por los libros que están autorizados en la Contraloría de Cuentas, por recursos humanos, entidades privadas, por ejemplo, los nombramientos que son inscritos en el registro mercantil. Si fueran entidades no gubernamentales, ONGs, iglesias, fundaciones, es a través de el registro de personas jurídicas, o por ejemplo cooperativas municipales a través de las municipalidades, o y las cooperativas que estas tienen esta entidad específica que las inscribe. No sé si alguien me ayuda, se llama CONAOL, se me olvidó el nombre de esta entidad, que es la que inscribe única y exclusivamente entidades de cooperativas. No es ni Repeju, ni es el registro mercantil, si no les voy a decir. ¿INGECOP o INACOP? Sí, algo así, se me olvidó el nombre. Son los dos, el Instituto y el INGECOP es donde se inscribe. Ajá, gracias. Mire, hice una compraventa hace unos meses y entonces ellos me presentaron su representación por la cooperativa. Sí, muchas gracias. Entonces, aquí tenemos que tener, digamos, muy claro cuál es la representación procesal, por qué se están representando, cuál es su fundamento, ¿verdad? Muy bien. Tenemos el litisconsorcio. Miren, esta es importante, esta siempre es pregunta de examen. Por ejemplo, si a ustedes les preguntan cómo es la representación, por ejemplo, de una organización internacional, no gubernamental, ¿en dónde debe inscribirse? Esas a veces es pregunta de examen y ni siquiera están en el ámbito procesal, sino puede ser, por ejemplo, en el ámbito civil o notarial. Les hacen la pregunta, ¿verdad? ¿Dónde son inscritas? Cada una, por ejemplo, en notariado, ¿quién tiene la representación? ¿Quién ejerce la representación de los menores de edad? O cómo se representa, digamos, cómo va a representar a una persona declarada en estado de interdicción. ¿Cómo consideran ustedes según lo que les acabo de decir? Vamos a ver, alguien que tenga una idea, según lo que les acabo de decir. ¿Cómo pudieran ustedes declarar la representación de una persona declarada en estado de interdicción? ¿Con la tutela? ¿Pero qué? ¿Con qué? Es una tutela que otorga un juez. Va, ¿y cómo se lo va a demostrar? Emitiendo una resolución y la tienen que llevar al registro general, al RENAP. No, un dictamen con un médico. No. Si ya el juez me declaró, ¿qué le presento Doctora, yo? aquí en Guatemala tiene que ser por medio del INESIF. ¿Mostrar la declaración de interdicción? Mostrar la certificación de sentencia emitida por el juez. Es, digamos, todo lo que me dijeron ustedes es cierto. INASIF sí interviene, es cierto. Se inscribe
en el RENAP, eso es cierto, en la partida va a aparecer quién es el tutor y el protutor, pero en una representación procesal tengo que llevar la certificación de la sentencia, eso es lo que me sirve. Yo puedo decir, mire, por ejemplo, voy a ir a sacar el pasaporte, llevo la partida de nacimiento, pero me van a pedir la certificación de la sentencia de la declaratoria de estado de interdicción. Entonces, por ejemplo, siempre hay que sacar certificación después de la sentencia, porque eso le va a servir al tutor y al protutor en los procesos en los que tenga interés, ¿verdad? Entonces, con la certificación, esa es la respuesta, la certificación de la sentencia. Ok. Muy bien. Después, doctora, gracias, me sirvió mucho porque yo siempre decía, pues la resolución de la sentencia es lo que es la prueba fundamental, pero no, porque es una copia que nada más el que juez la remite a uno. Sí. Sin embargo, si yo voy, solicito una certificación, es como que yo fuera allá al edificio JADE a solicitar una certificación de una escritura pública, o Sí. que vaya a RENAP a solicitar la certificación de que todavía soy soltero aunque me haya divorciado. Uy, Sí. sí, gracias, doctora, me ayudó mucho. Y por ejemplo, cuando decimos ahorita lo que usted acaba de decir, certificación de la escritura, nunca le van a dar esa, le van a dar certificación del testimonio de la escritura, porque la escritura está en poder del notario si estuviera vivo. Lo que nos extienden es certificación del primer testimonio. Pareciera que es lo mismo, pero cuando ya entendemos el lenguaje jurídico, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ir. Y conforme vayan ustedes leyendo, se dan cuenta que, digamos, pareciera que es lo mismo, pero no. Licenciada Sofía levantó la mano. Sí, como dijo, perdón, licenciada, ¿certificación de qué? En este caso, por ejemplo, en el caso de una procesal. Por ejemplo, en el caso de una declaratoria de estado de interdicción es la certificación de la sentencia de la declaratoria de estado de interdicción. Gracias. Muy bien. Vamos a ver, estos procesos son largos. Cuando trabajen ustedes en los procesos, cobren bien porque son largos. Muy bien. Litisconsorcio. Es el hecho procesal en el cual se presentan al proceso varios sujetos de derecho a reclamar sus pretensiones, acciones activas o pasivas. Entonces, en el litisconsorcio se da, por ejemplo, cuando existen, digamos, diferentes personas, puede ser activas o pasivas. Litisconsorcio es, por ejemplo, se presentan varios sujetos a reclamar el derecho, las pretensiones. Entonces, aquí quiere decir que hay una pluralidad. De litisconsorcio puede ser activa, pasiva, mixta, facultativa, impropio, propio, necesario o necesario. Por ejemplo, vamos a ver, así rapidito, el activo, cuando existen varias demandantes, ya vimos, ¿verdad? Y una persona demandada. Pasivo, contrario sensu, cuando existe solo un demandante y dos o más demandados. Por ejemplo, ¿cuándo puede ser en este pasivo? Por ejemplo, cuando existe solo una persona demandante y un trabajador que trabajaba para dos empresas, pero es el mismo, digamos, era el mismo representante, ¿me entienden? Entonces aquí puede haber un litisconsorcio, se puede solicitar la unificación de los procesos. Sí se da. Yo ya tuve una experiencia de un litisconsorcio pasivo. Fíjense que el trabajador trabajaba mediodía en una empresa y mediodía en la otra y era el mismo patrono, es decir, el mismo dueño o el mismo representante. Entonces se dio el litisconsorcio. Mixto. Existe cuando varias personas demandantes y varias demandadas. El facultativo impropio, este es un litisconsorcio cuando varios interesados participan voluntariamente. Tenemos el facultativo necesario. Bueno, el facultativo impropio se da también cuando en un proceso se tramitan y comparecen varios sujetos de derecho. Y tenemos el litisconsorcio necesario cuando no puede plantearse o seguirse un proceso y entonces porque existe un conflicto de intereses. Por ejemplo, el necesario será, por ejemplo, que en el mismo juzgado ingresan diversas demandas de pago, por ejemplo, en contra de un acreedor.
Entonces, aquí se da un litisconsorcio necesario. Por ejemplo, no puedo decir el nombre de la empresa, pero una empresa, digamos, hipotéticamente, una empresa se declara en quiebra y entonces le debe a muchos acreedores y muchos acreedores inician con el proceso de cobro de lo que le tiene pendiente el acreedor. Entonces, el juez revisa que tiene muchas demandas de acreedores en contra de la misma persona jurídica y entonces se hace un concurso litisconsorcio necesario porque hay un orden de acreedores. Voluntario cuando, digamos, las personas que van a demandar se unen, ¿verdad? Y entonces todas van a cobrar, por ejemplo, en este caso hipotético, los acreedores le cobran al deudor. Bueno, tenemos, esto es el litisconsorcio. Entonces, hasta aquí llega la clase. Nosotros la siguiente semana tenemos clase, ¿verdad? Y hasta la siguiente es el examen. Así es, maestra. Feliz tarde, muchas Bueno, gracias. muchas gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes. Buenas tardes.